Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este día vamos a continuar con lo que seguimos trabajando en este caso de la unidad número 8, la unidad 4, paralelismos y ángulos de un polígono. En este caso vamos a trabajar la lección 2.4, caracterización de los ángulos alternos. Dice nuestro problema inicial, dado que las rectas L y M son paralelas y S es la recta secante, realiza lo siguiente. Número 1, vamos a calcular el valor de los ángulos restantes. Número 2, vamos a determinar qué relación existe entre los pares de ángulos alternos internos y externos. Vamos entonces y veamos lo que es nuestra figura. Si usted observa en este caso, dice de que tenemos dos rectas secantes. Una recta secante, dos rectas paralelas. ¿Cuáles son nuestras rectas paralelas en este caso? Tenemos nuestra recta M y nuestra recta L, que en este caso nos especifica nuestro problema, que son rectas paralelas. Y una recta secante, que sería la recta S, que corta justamente esas dos rectas paralelas. Pero además nos dan un ángulo que representa el ángulo A. A dice de que es igual a 40 grados. ¿Qué nos dice entonces? Vamos a calcular el valor de los ángulos restantes. En primer lugar, si usted observa en esta figura, podemos conocer de una sola vez el ángulo C. ¿Por qué? Porque el ángulo C es un ángulo que está opuesto al ángulo A. Y si está opuesto, entonces le conocemos por ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué quiere decir? De que toman el mismo valor que el ángulo que está opuesto a él. Quiere decir de que el ángulo C toma el valor de 40 grados. Entonces aquí lo tenemos. Ángulo C es igual al ángulo A, que es igual a 40 grados, por opuesto por el vértice. Pero además, también tenemos el ángulo D, que si usted observa A más D, es igual a 180 grados. ¿Qué quiere decir entonces? De que este ángulo D va a ser igual a 140 grados. ¿Por qué 140? Porque 140 más 40, la sumatoria es igual a 180 grados. Ya tenemos entonces lo que es nuestro ángulo D. Y de la misma manera, este ángulo D con el ángulo B son ángulos opuestos por el vértice. Quiere decir de que toman el mismo valor. Y si el ángulo D es igual a 140 grados, entonces por lo tanto, nuestro ángulo B también será igual a 140 grados. Lo que tenemos aquí, que nos dicen que estas dos parejas de ángulos, dice de que son opuestos por el vértice. Vamos al siguiente. En este caso, nos dice de que el ángulo A, mire, el ángulo A junto con el ángulo E, dice de que son iguales. ¿Por qué son ángulos iguales? Porque son ángulos correspondientes. Veíamos en las lecciones anteriores lo que representaba los ángulos correspondientes. Decíamos de que tenían que estar en el mismo lado. O sea, el ángulo A entonces va a ser igual al ángulo E, que en este caso A vale 40 grados, entonces por lo tanto el ángulo E vale 40 grados también. Pero a la vez también podemos afirmar que el ángulo F, que en este caso sería este que está acá, junto con el ángulo B, también son ángulos correspondientes. Fíjese de que en este caso estamos hablando de ángulos correspondientes. Y si tenemos ángulos correspondientes, entonces también toman los mismos valores que decíamos anteriormente. El ángulo B entonces es igual al ángulo F. Y si sabemos que el ángulo B vale 140 grados, entonces el ángulo F también toma ese mismo valor. De igual manera tenemos nuestro ángulo H, es un ángulo correspondiente con el ángulo D. Y sabíamos que D toma el valor de 140 grados. Entonces H también vale 140 grados. De la misma manera nuestro ángulo C, sabemos que el ángulo C, decíamos que es opuesto con el vértice con el ángulo A, que es igual a 40 grados. Entonces el ángulo C es correspondiente con el ángulo G. Ahí tenemos entonces, por correspondencia entre paralelas, tenemos que esos ángulos, este vale 40 grados, G vale 40 grados,
H y F vale 140 cada uno de ellos. Vamos ahora a lo que es nuestro punto 2. Vamos a determinar qué relación existe entre las paralelas de ángulos alternos internos y externos. Veamos aquí entonces nuestro punto 2. Nos dice que nuestro ángulo B, que en este caso representa este ángulo que está aquí, y nuestro ángulo H, mire, tenemos esta primera pareja de ángulos, nuestro ángulo B y nuestro ángulo H, pero también tenemos nuestro ángulo C junto con nuestro ángulo E. ¿Qué sucede en este caso? Son ángulos alternos internos y tienen igual medida entre sí. ¿Por qué? Decíamos que todos los ángulos que estaban dentro de las rectas paralelas, decíamos que son ángulos internos, son ángulos que están adentro de esas rectas paralelas. Entonces, tenemos dos parejas de ángulos que son alternos internos. ¿Qué sucede en este caso? De que el ángulo B es igual al ángulo H, que son igual a 140 grados cada uno de ellos, y que el ángulo C es igual al ángulo E, que decíamos cada uno de ellos también toma un valor de 40 grados. Pero ¿qué pasa con los ángulos externos? Veamos esta otra pareja. El ángulo A junto con el ángulo G también representan ángulos que son alternos, pero en este caso son alternos externos porque están afuera de lo que representan las rectas paralelas, junto con la otra pareja de ángulos que es el ángulo D junto con el ángulo F. A eso le conocemos entonces como ángulos externos, y de la misma manera toman la medida de los ángulos que decíamos al inicio. ¿Cuáles son esas medidas? El ángulo A es igual al ángulo G, que decíamos de que es igual a 40 grados, y el ángulo D es igual al ángulo F, que es igual a 140 grados. Muy bien, chicos, ahí les queda entonces. Recuerden que cualquier duda pueden hacerla a nuestro grupo